Un saludo a todas las personas que están viendo el video. En este voy a presentar la ley de senos y cómo se aplica. Básicamente, si tengo un triángulo cuyos ángulos internos son alfa, beta y gamma, lo que plantea la ley de senos es que el seno del ángulo alfa dividido entre el lado opuesto a alfa, en este caso A, es igual que el seno del ángulo beta entre el lado opuesto a beta, en este caso sería B, tal y como aparece aquí, seno de beta entre B, y eso va a ser igual al seno de gamma entre el lado opuesto al ángulo gamma, que en este caso sería C. En este primer ejercicio se pide determinar el valor de X y Y en el siguiente triángulo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es plantear la ley de senos. Entonces, primero hay que recalcar que la ley de senos es una herramienta que es aplicable a todo tipo de triángulo, ya sea este un triángulo rectángulo o uno que no lo sea. En esto difiere al teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras solo se aplica en triángulos rectángulos. La ley de senos se aplica a cualquier tipo de triángulo. Entonces, si nosotros vemos este ángulo de 25, yo le voy a aplicar el seno y lo voy a dividir entre el lado opuesto, que sería y. Por eso escribí seno de 25 entre y. Posteriormente coloco el signo igual y lo que voy a hacer es que al ángulo de 120 le aplico el seno y lo divido entre el lado opuesto a 120, que en este caso sería x. Entonces fíjese que aquí, por eso escribí seno de 120 entre x. Coloco la igualdad y hago lo mismo con el tercer ángulo. El seno de 35 lo divido entre el lado opuesto, que va a ser 18, tal y como aparece en este momento en la pantalla. Como paso número 2 dice que para hallar x voy a seleccionar dos de las tres fracciones anteriores. Entonces, si usted se da cuenta, tenemos tres fracciones en el paso anterior. Entonces, yo lo que voy a seleccionar, si quiero hallar x, voy a tomar la fracción que tiene x. ¿Por qué? Porque esa es la variable que necesito despejar. Entonces, por esa razón, yo seleccioné aquí la fracción que tiene la x. Y después voy a seleccionar la fracción que solamente tiene números. En este caso tengo seno de 35 y el seno de 18. Tal y como plantea el segundo paso, ¿no? Dice que yo debo seleccionar la fracción que contenga x y la fracción que contenga solo numerales. ¿Por qué no selecciono la primera? Porque resulta que en el segundo paso yo quiero encontrar x. Entonces, si tomo la fracción que tiene y, lo que voy a hacer es que voy a complicarme de manera innecesaria. Muy bien, vamos con el tercer paso. Una vez que ya seleccioné las dos, dice lo siguiente: multiplique en cruz. Lo que multiplica x debe quedar dividiendo al despejar. Entonces, en este paso anterior, yo lo que voy a hacer es que voy a multiplicar en cruz. Quiere decir que esta x la voy a multiplicar por el seno de 35 que está arriba. Y también este 18 que está aquí abajo, yo lo voy a multiplicar por el seno de 20 que está aquí arriba. Es decir, lo estoy haciendo de manera cruzada. Seno de 120 con el 18 y la x con el seno de 35. Pero lo que dice el paso 3 es que lo que quede multiplicando a x, en este caso el seno de 35, va a quedar dividiendo tal y como quedó en el siguiente paso. Si usted se da cuenta, queda el 18 multiplicado por el seno de 120 y el seno de 35 quedó abajo. ¿Por qué? Porque el seno de 35 a la hora que yo multiplicaba en cruz era el que quedaba multiplicando a la x. Muy bien. Vamos con el cuarto paso. Dice resuelva en la calculadora. O sea, yo voy a meter todo esto en la calculadora para comprobarlo. Entonces voy a acomodar acá la calculadora. Muy bien, ahí. Entonces voy a escribir la fracción y coloco el 18. Acuérdese que este por es una multiplicación, ¿verdad? Ese punto es una multiplicación. En lugar del seno, ¿verdad? La calculadora la entiende como sin. Entonces, seno de 120
cierro acá y abajo coloco el seno de 35. Entonces sin de 35, seno de 35, cierro allí, oprimo la tecla igual y resulta que esto me da 27.17. Nos fijamos en el tercer decimal, ¿verdad? Como yo voy a usar solamente dos decimales, me voy a fijar en el tercer decimal. Si el tercer decimal es 5 o superior a 5, entonces lo que voy a hacer es que al segundo decimal le sumo un 1. Entonces, como aquí este es mayor que 5, entonces quiere decir que le sumo un 1 al segundo decimal, o sea me va a quedar 18, 27.18. Esto es una regla de redondeo. Muy bien, entonces voy a escribir la respuesta de lo que obtuve con X, 27.18. Muy bien, como ya logré determinar el valor de X, ahora voy a hallar el valor de Y. Para esto dice que para hallar Y debo seleccionar dos de las tres fracciones. O sea, en el paso número 1, cuando planteamos la ley de signos, ahora lo que voy a hacer es que voy a seleccionar dos fracciones. ¿Cuáles dos? La que contiene Y. ¿Por qué? Porque Y es la variable que quiero despejar en este momento. Y la numeral. En este caso, como yo quiero despejar Y, yo sé que voy a tener que agarrar la primera fracción, que es la que tiene la variable Y, ¿verdad? La segunda ni la toco, porque esa tiene una letra X, que lo que vendría a hacer si yo la selecciono es a complicarme el ejercicio. Y me queda nada más la tercera fracción, que es la que contiene solo números. Entonces selecciono la primera porque tiene Y y la otra porque es la numérica. Entonces, con esto paso continúo con el paso número 6, que dice que multiplique en cruz. Lo que multiplique a la Y debe quedar dividiendo al despejar. Entonces, de nuevo, en este momento voy a hacer lo mismo que hice con el paso anterior cuando calculé X. Entonces, yo sé que voy a multiplicar en cruz. El seno de 25 que está arriba multiplica al 18 porque está abajo. Y ahora el Y va a multiplicar el seno de 35. Entonces, cuando yo escribo esto, fíjese que escribo el 18 multiplicado por el seno de 25. Aquí este 18 por el seno de 25. Pero lo que yo tengo que tener cuidado es que el seno de 35 en este caso me quedó dividiendo. ¿Por qué? Porque a la hora que yo multiplicaba en cruz era la que le tocaba multiplicarse con la letra, en este caso con Y. Entonces por eso quedó abajo. Muy bien. Ahora lo siguiente es que voy a resolver esta parte en calculadora. Fíjese que ahí yo ya tengo la respuesta. Entonces nada más voy a corroborarla. Entonces escribo 18 multiplicado por el seno de 25. Seno de 25, cierro acá. Y después tendría el seno de 35 abajo. Vamos a ver, seno de 35. Cierro, aprieto la tecla igual y eso me da 13.26. Como yo quiero solo dos decimales, me fijo en el tercer decimal. Si es 5 o superior a 5, le sumo 1 al segundo decimal. Si es menor que 5, entonces lo dejo igual. En este caso quedaría 13.26. Entonces acá voy a escribir la respuesta. 13.26 sería el valor de la Y. En el siguiente ejercicio nos solicitan que determinemos el valor de X y Y en este triángulo. Entonces, lo primero que voy a hacer es que voy a plantear la ley de senos. Entonces, tenemos este ángulo, entonces al 65 como es ángulo le aplico el seno y lo divido entre el lado que está al frente de 65, o sea entre X. Por eso es seno de 65 entre X. Viene la igualdad, que es por la ley de senos, ¿no? Después tengo el seno de 45 o el ángulo de 45, le aplico el seno y lo divido entre el lado opuesto al 45, que sería 12. Por eso escribí seno de 45 entre 12. Escribo la igualdad y hago lo mismo con el tercer ángulo. A 70 le aplico el seno y lo divido entre el lado opuesto a 70. En este caso sería la Y. Ahí tenemos
el planteo de la ley de senos. Como segundo paso, dice que para hallar x, seleccione dos de las tres fracciones. Entonces, de nuevo, de estas tres fracciones, yo voy a seleccionar dos. La que tenga la variable que me interesa, en este caso x, porque quiero averiguar x, y la que tenga solo números. Entonces sería la primera y la segunda. Vea que la tercera no, porque ya tiene otra letra que no me interesa. Entonces, por esa razón, selecciono las dos primeras, tal y como aparece allí. Como tercer paso dice que multiplique en cruz, y lo que multiplica x va a quedar dividiendo al despejar. Entonces yo sé que cuando multiplico en cruz, el 12 va a quedar multiplicando al seno de 65 y la x va a quedar multiplicando al seno de 45. Por esa razón yo sé que el seno de 45 va a quedar dividiendo en el siguiente paso, tal y como aparece aquí, seno de 45 dividiendo. ¿Por qué? Porque le tocaba multiplicarse con la x al hacer la multiplicación en cruz, y arriba queda el 12 por el seno de 65. Muy bien, como siguiente paso dice, resuelvo esto con la calculadora. Entonces, simplemente comprobamos qué haría. Vamos a poner la fracción primero, 12 multiplicado por el seno de 65, lo cerramos y abajo tenemos un seno de 45, cerramos acá, y al igual, y eso nos da 15.38. El tercer decimal es 0, entonces queda igual, 15.38. Ok, vamos a escribir la respuesta allí. Ahora lo que vamos a averiguar o a calcular es el valor de y. Dice que para hallar el valor de y voy a seleccionar dos de las tres fracciones. Entonces, ahora voy a seleccionar la fracción que contiene la letra que quiero calcular, en este caso y, o sea que voy a tener que seleccionar forzosamente la tercera fracción y la que tiene solo números, en este caso la segunda. Entonces, por esa razón selecciono la segunda y la tercera fracción. La primera no, porque tiene la letra x que no me interesa calcular en este momento. En el siguiente paso dice multiplica en cruz, y lo que quede multiplicando a y va a quedar dividiendo al despejar. Muy bien, entonces si multiplico en cruz, yo sé que el 12 va a quedar con el seno de 70, por eso queda aquí arriba. El seno de 45 le tocaría multiplicarse con la y, por eso es que el seno de 45 queda dividiendo, tal y como aparece ahí. Ya como último paso, lo que voy a tener que hacer es meter esto en la calculadora. Entonces, resuelvan la calculadora, dice que queda 15.95, simplemente comprobamos. La fracción 12 multiplicado por el seno de 70 y abajo el seno de 45, cierro, y dice que esto me quedaría 15.94, pero nos fijamos en el tercer decimal. Como es 5 o mayor que 5, en este caso 7, le voy a sumar un 1 al segundo decimal para que me quede 95. 15.95 sería la respuesta, lo que vale y. Entonces lo escribimos allí. Y con eso hemos terminado este segundo ejercicio. En el siguiente ejercicio igual vamos a determinar el valor de x y y. Fíjese que ahora tenemos un triángulo rectángulo por el ángulo recto, ¿no? Pero recordemos que la ley de senos aplica en todo tipo de triángulo, rectángulos o no rectángulos, a diferencia del teorema de Pitágoras, que solo aplica en triángulos rectángulos. ¿Ok? Entonces este es un triángulo rectángulo, puedo aplicar ley de senos. Entonces vamos con la solución. Es exactamente lo mismo que los ejemplos anteriores. Lo primero que hacemos es que planteamos la ley de senos. Entonces, tengo el ángulo de 90, le aplico el seno y lo divido entre el lado opuesto a 90, que en este caso sería 11. Por ello, seno de 90 entre 11. Igual a, tengo el ángulo de 50, le aplico el seno y lo divido entre el lado opuesto, que en este caso sería x. Por eso, seno de 50 entre x. Igual. Al 40 le aplico el seno y lo divido entre el ángulo opuesto, entre el lado opuesto, que sería y,
tal y como está en ese momento. En el segundo paso dice que voy a seleccionar de estas tres, selecciono dos fracciones. Como quiero hallar x, yo sé que la segunda la voy a seleccionar. ¿Por qué? Porque tiene la variable de mi interés. Y voy a seleccionar la primera porque es la que tiene números. La tercera la descarto porque tiene una letra que en este momento no me interesa calcular. Entonces me quedo con la primera y con la segunda. Como tercer paso dice que voy a multiplicar en cruz. Y lo que quede multiplicando a la x, en este caso, va a quedar dividiendo. Entonces yo sé que tengo que hacer el seno de 90 por x y el 11 por el seno de 50. El seno de 90 queda dividiendo. ¿Por qué? Porque es la que le tocó multiplicarse con la x. Entonces finalmente lo que voy a hacer es que esto lo meto en la calculadora. Ok. Y dice que me da 8.43. Nada más compruebo. Entonces, fracción 11 por seno de 50. Cierro allí. Y abajo voy a tener seno de 90. Seno de 90. La igualdad. Y me da 8.42. Como el tercer decimal es mayor o igual a 5, en este caso mayor que 5, le sumo un 1 al segundo decimal, 8.43. Escribo la respuesta aquí en rojo. Continúo ahora, voy a averiguar el valor de y. Entonces para hallar y, igual de las tres de las tres ecuaciones que planteamos al inicio, por ley de senos, selecciono dos. Selecciono la que tiene la variable de mi interés, en este caso quiero averiguar y. Entonces yo sé que la tercera la voy a seleccionar y la que es meramente numérica. En este caso seno de 90 entre x. Seno de 90 entre 11. En este caso voy a descartar la segunda. ¿Por qué? Porque tiene una letra que ya calculé o que en este caso no me interesa calcular. Entonces me quedaría con la primera y con la tercera. En el siguiente paso dice que multiplique en cruz y lo que quede multiplicando a la letra, en este caso a la y, va a quedar dividiendo. Entonces yo sé que 11 va a estar multiplicado por el seno de 40 arriba. El seno de 90 queda abajo. ¿Por qué? Porque le tocaría multiplicarse con la y, tal y como lo vemos aquí, ¿verdad? Al hacer seno de 90 por y. Finalmente lo que hacemos acá es que metemos esto en la calculadora. Dice que me da 7.07. Comprobamos. Primero la fracción 11 por seno de 40. Seno de 40, cierro allí. Después tenemos el seno de 90. La tecla igual y dice que me da 7.07. Entonces escribo la respuesta y hemos concluido este ejercicio. En el siguiente ejercicio se solicita hallar el valor del lado x y del ángulo beta. Entonces la solución empieza del siguiente modo. Dice que lo primero que vamos a hacer es que vamos a plantear la ley de senos. En este caso solo se pueden plantear con dos fracciones. Fíjese por qué. Tengo este ángulo. Entonces yo diría el seno de este ángulo, el seno de 39, lo divido entre 19, tal como lo hice aquí. Ponga la igualdad. Después el seno de beta lo divido entre el lado opuesto, que sería 23, tal y como está acá. Pero el problema que tenemos aquí para la tercera fracción es que este ángulo no lo tenemos y tampoco tenemos el lado opuesto porque no sabemos cuánto mide, dice x. Entonces simplemente vamos a plantear esto con dos fracciones y después nos ocupamos de esa tercera. Muy bien. En el segundo paso dice que vamos a hallar beta y para hallar beta vamos a multiplicar en cruz. Dice que lo que multiplique al seno de beta queda dividiendo al despejar. Entonces, fíjese que aquí ya no tenemos que seleccionar nada porque solo tenemos una letra, que es beta.
Entonces, igual le hacemos el mismo procedimiento de multiplicar en cruz. Este 23 multiplica el seno de 29 y este 19 va a multiplicar el seno de beta. Como este 19 multiplica a lo que tiene la letra, entonces el 19 va a quedar dividiendo. Fíjese como quedó en el siguiente paso. 23 por seno de 39 arriba y el 19 dividiendo. ¿Por qué? Porque le tocaba con el seno de beta. Muy bien. Una vez que he llegado a este punto, yo necesito averiguar solamente la beta. Fíjese que me está estorbando este sen de acá. Entonces dice que beta se despeja aplicando seno inverso, seno a la menos 1 o seno inverso en la fracción de la derecha. Entonces quiere decir que este seno de aquí yo lo voy a quitar pasándolo al otro lado como un seno inverso. Fíjese. ¿Qué es lo que sucedió con este seno? Este seno ya no está en este paso, sino que liberamos, por decirlo de algún modo, a beta. Pero este seno se movió del otro lado, se movió como un seno a la menos 1 o un seno inverso o un arco seno. Muy bien. Entonces dice que esto lo vamos a resolver con la calculadora. Entonces ya tenemos la beta despejada, pero fíjese que quedó bastante complicada, por decirlo de alguna manera. Queda el seno inverso de la fracción dada por 23 por seno de 39 entre 19 y eso es bastante complicado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Toda esta parte de acá yo la voy a meter en la calculadora. Entonces, hay que prestar bastante atención para que vean cómo se hace, no es nada del otro mundo. Lo primero que hago para meter el seno inverso, o sea, seno a la menos 1, es apretar la tecla Shift y el seno normal. ¿Lo ven? Repito, Shift y el seno normal. Una vez que tengo eso, fíjese que adentro tengo una fracción. Entonces escribo la fracción y copio exactamente lo mismo. 23 por el seno de 39. Cierro allí. Bajo. Me quedaría 19. Muevo con el cursor hasta el final. Cierro y aprieto la tecla igual. Y dice que esto me quedaría 49.62. Me fijo en el tercer decimal, como es menor que 5, queda igual el 62. Entonces me da 49.62. Muy bien, entonces ya tengo el valor de beta. Beta vale alrededor de 49.62 grados. Entonces, igual lo voy a escribir aquí, dentro del ángulo, para tener eso claro. Muy bien, continuando, dice que como paso número 5 ya vamos a empezar a hallar x, pero para hallar x se debe hallar el tercer ángulo faltante, este ángulo que nos impidió al comienzo plantear la ley de senos de forma completa. Entonces, yo sé que la suma de los ángulos internos de un triángulo es de 180, quiere decir que 39 más 49.62 más este ángulo que desconozco, entre los tres me tienen que sumar 180. Entonces, para averiguar este ángulo, se los voy a restar a 180. Entonces haría 180 menos el primer ángulo que mide 39, menos el segundo que mide 49.62. Entonces 180, le resto 39 y le resto 49.62. Eso me daría el 91.38. Como me dan fracción, aprieto la tecla SD, el 91.38 que aparece en la pantalla. Muy bien. Voy a escribir ese resultado dentro del triángulo 91.38. Ya sé cuánto mide ese ángulo. Y continuamos con el paso número 6. Dice que ahora que ya tengo este ángulo, ahora sí puedo volver a plantear la ley de senos de manera completa. Fíjese, tengo el ángulo 91.38, le aplico el seno y lo divido entre el lado opuesto, que sería x, tal y como aparece aquí. Luego, el ángulo de 39 le aplico el seno y lo divido entre el lado opuesto, que sería el 19. Y luego
al 49.62 le aplico el seno y lo divido entre el lado opuesto al ángulo, tal y como aparece ahí. Muy bien, en el siguiente paso dice que de estas voy a seleccionar dos de las tres fracciones. Bueno, como quiero hallar x, yo sé que voy a utilizar la fracción que tenga x. Ahora, como tengo dos fracciones numéricas, yo puedo escoger cualquiera de las dos, ¿verdad? Porque las dos son numerales. Entonces, yo puedo escoger cualquiera de las dos que me va a dar un resultado bastante similar. Tal vez no igual, pero sí válido. Entonces, lo que voy a hacer es que yo voy a tomar las dos primeras fracciones. La primera porque tiene la variable que ocupo y la segunda porque es numérica. Igual lo puedo hacer con la tercera, pero voy a hacerlo solamente con la segunda. Entonces, una vez que selecciono esto, de nuevo voy a multiplicar en cruz y lo que multiplique a la x va a quedar dividiendo. En este caso yo sé que x va a multiplicar el seno de 39, por eso el seno de 39 quedó dividiendo acá. Y arriba queda el 19 por el seno de 91.38. Esto lo puedo meter en la calculadora y vemos la solución. Vamos a ver. Entonces, la fracción, hago 19 por el seno de 91.38 y abajo el seno de 39. Seno de 39, cierro la fracción, tecla igual, vamos a ver qué pasó. Ok, lo que sucedió acá es que le metimos un paréntesis extra por aquí. Entonces vamos a tener que eliminarlo. Ok, entonces el seno, vamos a ver acá el seno de 91.38. ¿Ven? Ahí que había doble paréntesis. Entonces apretamos la tecla igual y esto nos da 30.18. 30.18. Aquí aparece, verán, el paso número 9, resolviendo en la calculadora, 30.18. Escribimos la respuesta definitiva, que es que x es igual a 30.18. Muchas gracias.